Empiezo por lo coyuntural. ¿Semana que viene se viene otra movida fuerte? Se viene una movilización que ha sido votada el sábado pasado en el camping del Sudna, en donde se reunieron 2.000 delegados, sindicatos, secretarios generales de sindicatos como el del Sudna, la AGD, docentes universitarios, la Unión Ferroviaria del Pollo Obrero, varios sindicatos combativos, comisiones internas, cuerpo delegado y las organizaciones sociales piqueteras que estuvimos en el acampe de 48 horas de la semana pasada. Allí se votó una acción de lucha que incorpora los reclamos de ocupados y desocupados. Creemos que hay que, contrariamente a lo que dicen algunos candidatos, estar en la calle reclamando urgentemente una recomposición salarial y una recomposición para los jubilados, cosa de la que casi nadie habla. Nadie. Ni la CGT, ni nadie. Y nosotros lo vemos casi todos los días en los comedores populares cuando el jubilado no puede comer y pagar los remedios, entonces elige alguno de los remedios, una cosa dramática, le recetan 4, puede comprar 2 o 3, y se queda sin comprar alguno, y viene al comedor popular porque si come no puede comprar los remedios. ¿Qué sería, cómo se haría esta manifestación? Es una movilización que se hace en todo el país, en 20 provincias, va a haber algunos cortes de ruta, el martes 24, y después vamos a ir a una movilización a la Plaza de Mayo, que levanta todos estos reclamos, los 3 puntos de las organizaciones sociales, y la necesidad de abrir las paritarias, como ya lo están haciendo algunos gremios, el caso del neumático, que hizo un paro de 24 horas, el caso de los docentes universitarios, que también están haciendo un reclamo porque han quedado afuera hasta del bono que se está discutiendo, para los únicos que no corre es para los docentes universitarios, con lo cual hay una serie de reclamos y los trabajadores necesitamos levantar nuestro pliego de reclamos, no lo está haciendo la CGT, no lo están haciendo la CTA, tal vez por compromisos políticos, no por representar los intereses que deberían representar, por eso estamos reclamando un paro de 36 horas. Esa es la jornada de lucha que está votada. ¿Se quedan? ¿Va a haber acampe? ¿Qué van a hacer? No, en las asambleas de los barrios, en todo el país se votó un acampe de 72 horas, pero no le quisimos poner fecha. Para abrir un compás de espera, bajar un poco la tensión que se vivió la semana pasada y permitir que el gobierno convoque una reunión que empiece a discutir los problemas urgentes. Se ha dado, Luis, una situación que es muy importante que se entienda. Hace un mes atrás, y usted no me va a dejar de mentir, en el país se discutía la macroeconomía y las elecciones. Hace 20 días que estamos discutiendo el hambre y las necesidades populares. Es un paso adelante. Contemos un poco qué es el Polo Obrero, para el que no sabe cómo está conformado, quiénes son. ¿Qué es Polo Obrero? Polo Obrero se fundó en el 99, a partir de las puebladas que hubo en Cutralcó. Puebladas en un sentido, quiero decir, eran reclamos de obreros que hicieron los primeros piquetes del 2001, del 2000, fueron producto del despido masivo de trabajadores, sobre todo de trabajadores de YPF. Allí estaban en Mosconi y en Tartagal reclamando por la devolución de sus puestos de trabajo. Lo mismo ocurrió en Cutralcó, también otro lugar en donde el empleo en las empresas energéticas era muy fuerte, y a partir de las privatizaciones y los despidos que hubo, los trabajadores de esos lugares empezaban a reclamar mediante el corte de ruta o los fogones de Cutralcó, se llamaban los fogoneros en Cutralcó, empezaron a reclamar la devolución de los puestos de trabajo. El Polo Obrero se organizó con ese principio, con la necesidad de la recuperación del trabajo. ¿Refieren a algún partido político en particular o es multipartidario? Sí, lo ha organizado desde su origen el Partido Obrero, cuyos integrantes estaban desocupados también, y la desocupación que estaba otra vez en 2 dígitos ahora y que estaba en ese momento en 2 dígitos, llegando al 25% de la población en algún momento, había puesto en el escenario nacional la necesidad de recuperar el trabajo. Esa pelea la dimos desde el Polo Obrero, con el Bloque Piquetero Nacional, con otras organizaciones, en las que el principal reclamo siempre fue el trabajo genuino. Los planes sociales, los tan meneados planes sociales, lo inventaron los gobiernos. Inclusive las primeras asambleas de trabajadores desocupados rechazaron los planes sociales. Está en la historia, están los documentos que decían no queremos planes sociales, queremos trabajo genuino. La desgracia económica y social de la Argentina, que tiene varias décadas, hizo que no apareciera el trabajo, por lo menos por bastantes años, y aparecieran sí los programas sociales, inventados y fomentados por el Banco Mundial y los gobiernos que había en la Argentina. El Banco Mundial creó el plan Jefes y Jefas. ¿Y cómo se siente cuando, para conocer un poco más y charlar con total sinceridad, no trato de adjetivar de manera agresiva, los choriplaneros, cuando le dicen eso?
Bueno, no hay choripanes en las movilizaciones de los desocupados. Lo que hay es gente que vende choripán y que le va mal, porque generalmente los compañeros se traen de los barrios la vianda, que es en general la comida de los comedores populares, que es lo que ustedes vieron que ocurrió en la 9 de julio, cuando hubo que hacer la comida a la noche. Pero nosotros no vamos por un choripán a ningún lado, porque además nadie nos da un choripán, a nadie le ofrecemos un choripán para ir a algún lado. Es una forma despectiva de referirse a un movimiento social muy profundo que hunde sus raíces en unas necesidades populares más profundas de la Argentina, en la necesidad de trabajo, en la necesidad de atender la infancia desprotegida, en la necesidad de defender a los pibes en los barrios para que no se vayan con el narco y con el delito. Es un riesgo enorme. Había algunos periodistas que ironizaban con los chicos a la noche de la Campe. ¿Qué están haciendo acá? Menos mal que están ahí, reclamando que el Estado los atienda, que les den un trabajo, que luchemos porque esos pibes los recuperemos. Y no están en el barrio tratando de ver si se meten en alguno de los delitos que rondan los barrios todo el tiempo. El narcotráfico. ¿Se siente cómodo si yo le digo, es un piquetero? ¿Le parece que hay que reivindicar? ¿Es un modo de expresión legítimo? Sí, nosotros nos consideramos parte de la historia del movimiento piquetero en la Argentina, que fue muy importante en su momento, porque puso en la calle a aquellos que no tenían nadie que los defendiera. Los desocupados, una vez que perdían el trabajo, eran abandonados por las centrales obreras, un crimen de las centrales obreras, porque el trabajador sigue siendo un trabajador cuando pierde el trabajo. Tendrían que tener una política en las centrales sindicales para los trabajadores desocupados y no la tienen. No la tuvieron nunca. Y entonces los desocupados se empezaron a organizar mediante el piquete. El piquete es una medida histórica, no la inventamos nosotros. Los primeros piquetes en la historia del movimiento obrero fueron para garantizar los paros que se votaban en asambleas y elementos patronales. Querían romper lo que se había votado democráticamente en las asambleas. Entonces se armaba el piquete en la puerta de la fábrica. Los trabajadores desocupados no tienen la posibilidad de hacer huelga, porque si hacen huelga es como los jubilados, nadie los atiende. Si el jubilado hace huelga, por eso existió en la Argentina Norma Pla, que hacía piquetes, es decir, colocaba en la puerta de la casa de Caballo. Los choripanes, bueno, claro, que ejemplificaba de esa manera las necesidades sociales, porque los jubilados y los desocupados no tenemos el instrumento que sí tiene la clase obrera, que es la huelga. Digo, la realidad, los piqueteros fueron el único modo de manifestarse en un momento donde incluso los medios tampoco le damos bolilla a lo que estaba pasando. Había un silencio total y eso irrumpió de una manera muy potente. La misma realidad, hoy se cumple esa misma realidad o le parece que porque en aquel momento era desesperación, 50% de pobres, etcétera, etcétera? Se está apareciendo, todavía no llegamos a los niveles del 2001, obviamente, se está apareciendo y hay que hacer algo antes de llegar al 50%. La semana pasada, en la que se reunió el Parlamento, se expresó de una manera distorsionada un reclamo que no había sido escuchado. Distorsionada, digo, en el Parlamento. Digo, usted está hablando de la emergencia. Yo intentaba hacer esta pregunta respecto de, para contextualizar la situación de lo que estamos hablando. Es decir, estamos hablando de piqueteros que había muertos en el sur. ¿Hoy estamos en esta misma circunstancia? No estamos en la misma circunstancia. Fue muy grave la represión. La Alianza, por ejemplo, debuta reprimiendo el puente Corrientes Chaco. Resistencia, claro. A trabajadores que estaban reclamando el salario. Algo parecido a lo que está pasando hoy en Chubut. Cuidado que no tenemos muertos por la represión, pero tenemos 2 muertos producto de la situación social que se está viviendo en Chubut, en la que 2 maestras volvían de una asamblea y tuvieron un accidente tremendo. Producto de un gobierno que no cumple ni con lo mínimo, con el salario acordado con los trabajadores, están atrasados los salarios. Entonces, la situación va para ese lado, no es la misma situación. Hay todavía no hemos llegado a los índices de desocupación y de pobreza, pero vamos camino a eso si no paramos esto. Entonces, tenemos que esperar que no haya muertos para que los medios lo reflejen o para que la situación sea atendida, sino que hay que atender ahora el problema. Recién lo dijo, lo vi el domingo con Mauro también. Alberto dijo, no salgamos a la calle. ¿Les jorobó mucho eso? Mire, cayó primero en un momento muy difícil, porque acabábamos de ser reprimidos por el gobierno. Alberto no se pronunció, Fernández no se pronunció contra la represión. Lo primero que tiene que hacer un dirigente popular es decir, no hay que reprimir, porque la represión nunca termina bien, ni para los que son reprimidos, ni para los gobiernos que reprimen. Entonces eso cayó muy mal en la CAMP, fue muy comentado. Primero quisimos confirmar la noticia. Nos parecía un poco increíble que después de haber sido apaleados, un manifestante de Barrios de Pie, tuvo 20 puntos en la cabeza, le dieron 20 puntos. Lo podían haber matado.
Estamos hablando de cosas muy serias. La infantería que reprimió la movilización no tuvo miramientos, no había nadie encapuchado, nosotros no estábamos haciendo ninguna acción que pusiera en peligro el riesgo a la infantería ni a ningún policía, y la policía se tiró con todo contra la cabecera de la movilización, fuimos reprimidos todos los que estamos a la cabecera, y este chico tuvo 20 puntos en la cabeza y otro chico tuvo 11 puntos en la cabeza. Digresión. ¿Alberto Fernández es un dirigente popular? Bueno, por lo pronto tiene muchos votos. Popular es una palabra muy amplia. Vamos a ver si finalmente es popular, si atiende las necesidades populares. La declaración de Alberto sobre que es necesario dejar la calle es increíble porque los que inmediatamente salieron el otro día a defender sus intereses fueron los grandes capitales, los que fugaron los capitales del país, los que provocaron una devaluación que afectó a todos los trabajadores. Los trabajadores necesitamos reclamar. Y si tenemos que estar en la calle porque el reclamo no es escuchado, tenemos que estar. Tendríamos que estar en realidad los trabajadores ocupados, desocupados, la CGT, los sindicatos, a reclamar que no seamos los que paguemos la crisis en este cuadro, que no se le haga pagar la enorme crisis social a los trabajadores mediante la inflación. Estamos en un cuadro económico muy delicado, usted lo conoce. Es una indiscreción absoluta, pues si no le voy a contestar, pues, ¿a quién va a votar? No, al Frente de Izquierda, a Nicolás del Caño y a Romina del Pla y a Néstor Pitrola en la provincia, que, mire, Romina del Pla fue la única diputada que en todo el Parlamento defendió las propuestas de los movimientos sociales, no solamente los nuestros, porque el reclamo que tienen los movimientos sociales, que es la apertura de los programas, el aumento, la equiparación con la inflación y la asistencia alimentaria, la única que propuso votar ese programa completo fue Romina del Pla. ¿Hay segunda vuelta y es Macri o Alberto? Parece que no hay, así que es una pregunta casi que cae en desuso. Nosotros no estamos ni con Macri ni con Alberto, aunque diferenciamos, no es que decimos que es lo mismo. Claramente la historia del peronismo no es la misma que la de Macri. Pero sin embargo tiene puntos de contacto muy fuertes. La idea del pago de la deuda, $1.60 que apoya Alberto. ¿Por qué ha declarado que está bien, que es correcto $1.60? Dijo que es razonable. ¿Razonable para quién? Para los trabajadores no, porque inmediatamente sufrimos un golpe a nuestros bolsillos a través del aumento de los productos de primera necesidad. Entonces, por ese camino no vamos. Por el de la renegociación de la deuda, que es otro planteo que tiene Alberto, tampoco, porque la renegociación de la deuda implica una cantidad de condicionamientos que va a imponer el Fondo Monetario Internacional, como lo hizo en Grecia y en Portugal. Portugal es un lugar que está visto por el kirchnerismo como un modelo. Hoy tenemos que ver los diarios en Portugal, las movilizaciones, las acciones de lucha que hay de los trabajadores, porque están siendo las víctimas del ajuste de un gobierno de centro-izquierda. Usted dice, el kirchnerismo no es igual que el macrismo. Defíname el macrismo. Bueno, es un gobierno de derecha, obviamente, una coalición, porque el macrismo ha sido una coalición política que ha fracasado en todos los terrenos, en el económico, en el político, en el social. Se va casi como la alianza, en un sentido, habiendo fracasado en todos los terrenos. Y el peronismo tiene otra historia. El problema es que hoy contiene a los sindicatos, que está frenando al movimiento obrero. El movimiento obrero tendría que estar hoy reclamando la recomposición salarial. Usted dice el macrismo es un movimiento de derecha, conservador, que ha fracasado. ¿Usted cree que este es el modelo o es que no le salió o que tuvieron problemas para hacer otra cosa? No, bueno, es lo que ellos definieron como política. En el 2016 definieron una orientación de ajuste, de endeudamiento, de aliento a la fuga de capitales. Acá en el país hubo una fuga de capitales que no fue nunca detenida por ninguna medida del gobierno. Por ejemplo, bueno, no le vamos a pedir a Macri que nacionalice la banca, pero es la propuesta del Frente de Izquierda. La banca tiene que estar al servicio del desarrollo nacional y no de la especulación financiera. No creo que les haya salido mal. Creo que tenían esta idea con la posibilidad de algún viento de cola en relación a como tuvo Cristina, los commodities, la soja, algo de eso que no ocurrió. Como le pedí que definiera Macri, bueno, digo, no hay segunda vuelta, yo comparto. Si la hubiese, ¿a quién elige? A ninguno de los dos votaríamos ¿Vota en blanco? Sí, lógico, no creemos que sea ninguna alternativa, pero es una opción falsa, porque nos está obligando a definirnos por algo que todavía está claro que no se va a definir, que está claro que no va a haber balotaje. Entonces nos quieren colocar en un campo y nosotros hemos mantenido siempre una independencia política de ambos campos, inclusive en los momentos más difíciles. Recordaba hace poco que cuando algunos dirigentes kirchneristas decían
que ellos no habían reprimido la protesta popular. Mire, cuando fue la carpa del campo y la carpa de gobierno, ¿se acuerda? ¿Sí? Nosotros hicimos con otras organizaciones, con varias organizaciones, la carpa del hambre, porque también había hambre en esa época, a pesar de que había toda una disputa sobre y una cantidad importante de ingresos en el país a partir de las retenciones y de la soja, el precio de la soja. Decíamos que también había hambre y que necesitábamos que se atendiera el problema. Fuimos reprimidos salvajemente en la Plaza de Mayo, fuimos presos algunos compañeros y varios golpeados al hospital. Para no decir que este gobierno también reprimió en la Panamericana contra los trabajadores que salían a luchar. Es decir... Definamos, como yo decía, definimos a Macri, defíneme a Cristina. Un gobierno de corte nacionalista, como es el peronismo, no es de izquierda, obviamente. ¿No es de izquierda, Cristina? No, Cristina no es de izquierda. Cristina ha tenido definición. ¿Se acuerdan cuando fue con Kirchner a tocar la campanita de Wall Street? Sí. Bueno, ningún dirigente de izquierda haría eso. Es una manifestación del nacionalismo burgués, entre comillas, progresista, pero que su política ha sido de sostenimiento de los intereses hasta de los grandes capitales, no solo de los capitales, sino de los grandes capitales. El acuerdo con la Barrick, el acuerdo con Vaca Muerta, con Chevron, digamos, son acuerdos fuertes. Ahí no estamos hablando de un gobierno que defiende el interés nacional, sino que se asocia con el capital financiero y con el capital internacional más concentrado. Es interesante porque al kirchnerismo le encanta definirse como de izquierda, progresista, popular, de un movimiento latinoamericanista. Bueno, no ha sido lo que hizo en el gobierno. El gobierno, tuvimos 2 gobiernos kirchneristas, a falta de uno, 3 en realidad. Los últimos 2 de Cristina y... El primero de Néstor. El primero de Néstor, y fue fuertemente un gobierno... Miren, Néstor lo dijo muy claro, Néstor Kirchner. Dijo, vengo a recomponer la autoridad política de la burguesía. Lo dijo en estos términos, casi en términos marxistas. La burguesía, el proletariado... Pero decía que venía a recomponer la autoridad de la burguesía, no a defender los intereses del proletariado, como decimos los marxistas. Venía claramente a recomponer la autoridad destruida durante el 2001, después de que se vayan todos. Él vino a recomponer esa autoridad y a recomponer los negocios de la burguesía. Fue muy claro. Si algo no le podemos decir a Néstor Kirchner es que no ha sido claro en sus planteamientos. Eso no es un gobierno de izquierda, es un gobierno de defensa de los intereses de una clase capitalista. ¿Esto lo transforma en un gobierno de derecha al kirchnerismo? No. Nosotros no definimos al gobierno por derecha e izquierda. Es una definición muy antigua de los jacobinos, digamos. Es una definición. Nosotros, como izquierda, como socialistas, planteamos qué intereses defiende un gobierno, los de la burguesía, los de los trabajadores. Tenemos la idea de que de esto se sale con un gobierno de los trabajadores, no con gobiernos más de derecha o de izquierda. Hay gobiernos de izquierda, como le comentaba recién, o de centro-izquierda, que se definen a sí mismos como centro-izquierda, como el de Portugal, que aplica un ajuste igual que el de Macri. Defínese usted. ¿Qué es políticamente? Soy del Partido Obrero, hace muchos años. Milité en el movimiento obrero históricamente porque trabajé desde muy chico en una fábrica plástica, en una fábrica metalúrgica, en el ferrocarril, en el proceso de las privatizaciones. De casi todos los lugares fui despedido por luchar en defensa de los intereses de los trabajadores y me defino como socialista políticamente, es decir, la idea de la superación de un régimen social muy contradictorio, muy militarista y peligroso para la humanidad como es el capitalismo, que es necesario superarlo mediante un nuevo régimen social. Por ahí cayó el marxismo. ¿Se reivindica como marxista? Sí, claro. ¿Cómo es ser marxista hoy 2019? ¿Cómo es Me lo preguntaron en un programa y dije, nos vamos a meter ahora en un debate filosófico. Acá tenemos mucho tiempo y por eso me gusta hacer estas notas. ¿Qué es ser marxista en 2019? Es revisar la teoría marxista, ver si estaba acertado o no Marx, de acuerdo a la evolución y el desarrollo del capitalismo. Hace unos años atrás, The Economist dijo que Marx tenía razón. No nosotros, The Economist. Que no vamos a sospechar que es marxista, The Economist. No, parecería que no. ¿Qué decía? Decía, se profundizó la desigualdad. No era como decían los filósofos del capitalismo, que la brecha entre pobres y ricos se iba a achicar, producto de la evolución del capitalismo. El capitalismo llegó a un límite de desarrollo y desenvolvimiento de las fuerzas productivas. Eso lo dijo Marx, por eso somos marxistas, hace muchos años. Llegó un límite. Y un límite que es contradictorio. Hoy tenemos una crisis hubo siempre, ¿no? Hubo crisis humanitaria en algún momento porque no había la infraestructura necesaria, no humanitaria, sino sanitaria, no había la infraestructura suficiente para resolver los problemas sanitarios. Un tema muy interesante porque no existía. Hasta el 1400 nadie se le ocurrió que los desechos cloacales tenían que ir por algún lado y no quedarse en la tierra. Y por lo tanto,
tuvimos las pestes que liquidaron la mitad de la humanidad, o 3/4 de la humanidad, ya no recuerdo exactamente la cifra, pero era un tipo de crisis que era casi natural que existiera porque no estaban los instrumentos técnicos, científicos que ayudaran a resolver el problema. El capitalismo después tuvo una crisis de hambruna. Cuando empezó a desarrollarse, no lograba darle de comer a las... porque no había cantidad de grano suficiente, para ponerlo en términos generales. Hoy sobran. ¿Por qué tenemos una crisis de hambre?